Listo. Bueno, ustedes están bien en sus pantallas. Estamos ahí con la agenda del día. La agenda del día de hoy, bueno, vamos a tener hasta las 9:15 el tema del registro digital. Ya les voy a presentar la lista para que de forma individual ustedes me puedan manifestar su presencia. Luego vamos a tener de 9:15 a 11 el módulo uno, que tiene que ver con realidad e ideología. El tema 4, historias de las utopías y ideologías, que va a ser el licenciado Fernando Vega el que nos ayude. Luego de 11 a 11:20 vamos a tener el receso. Luego nuevamente nos volvemos a activar de 11:20 a 11:45 y vamos a tener el tema número 5 que tiene que ver con crisis de las ideologías, realidad y complejidad. Finalmente vamos a tener 15 minutos finales antes de culminar toda la jornada de trabajo, con el fin de que ustedes nos puedan ayudar a evaluar de forma participativa los dos talleres que hemos tenido hasta la fecha, con el fin de que podamos un poco ir mejorando el tema de los contenidos, el tema de la metodología y las acciones que se vienen realizando en beneficio de todo lo que se está desarrollando para adquirir conocimientos en política social desde los y las jóvenes. Necesito aclarar que el día de ayer les había enviado los documentos que el facilitador nos había entregado con el fin de que ustedes puedan leerlo y puedan tener conocimiento de lo que se va a dialogar y debatir el día, debido a que efectivamente lo que nosotros queremos es que ustedes tengan conocimiento cada vez más fuerte de lo que se está debatiendo y ideas claras de lo que se está abordando en cada uno de los talleres. Asimismo, quiero agradecer a Fernando Vega, que es el facilitador, por ese apoyo que nos dio para que efectivamente podamos tener esos contenidos antes del taller. No sé si existe alguna pregunta con referente a la agenda del día de hoy, si no podemos avanzar. Buenos días nuevamente con todos los que recién ingresaron. Todo está Todo bien. está bien. Sí. Sí. Listo, vamos entonces, les voy a pedir, voy a poner en sus pantallas la lista y cada que les nombre ustedes me manifiestan su presencia prendiendo el micrófono, ¿ya? No sé si ustedes pueden observar y voy a iniciar entonces. Alejandro, Presente. Presente. gracias compa. Fanny Cusco, yo creo que estaba por Fanicita. Fanny, no se encuentra. Listo, sigamos. Joana Calle, Presente. Presente. María Dolores Ramírez, Presente. Presente. Julio César Bonete, Presente. Presente. Cintia Saeteros, Cintia, ¿estás por ahí? Sí le veo conectada, pero no me responde. A Fanny también le veo conectada, pero no me responde. Aló, Cintia. Listo, sigamos. Gilberto Huertas. Cintia, ¿estás por ahí? Ah, no, sí está, ya me escribió. No está. Silvia Romero. Diana Gabriela. Presente. Presente. María Verdugo. Presente. Presente. Wilson Bonete. Eric Muy. Presente. Joana Gordillo.
Joa, Eliana Pacheco, Presente. Mabel Pacheco, Presente. buenos días. Buenos días. Hipólito Etza, Ana Gabriela Santa Cruz, Carlos Etza, Erika Guapinaula, Andrés Pera, Ruth Paredes, Daniel Castro, Erika Calé. Listo, creo que hay algunos que todavía no se pueden conectar. A ver, hasta que nuestro facilitador pueda ingresar y resolver su parte técnica, vamos a hacer algunas reflexiones con lo que vimos los últimos dos talleres. Y le voy a pedir a Diana Chacha que nos ayude con qué es lo que vimos en el taller 2 la semana pasada. Te escuchamos, Dianita. Disculpe, yo la semana pasada no pude ingresar aquí a la plataforma, entonces yo no estuve en el taller anterior. Listo. Vamos a pedirle a Joana Calle que nos ilumine. Bueno, buenos días. En sí, el taller número 2 vimos acerca de los líderes. También vimos que es importante. Espérenme un ratito, por aquí tenía. Bueno, vemos también lo que es la generación, de acuerdo a los años. Teníamos la generación Y, teníamos la generación X, también teníamos la generación de los millennials y la generación Z. Cada generación aportaba distintas características, por ejemplo, iniciando desde los más conservadores hasta lo que ahora es la comunicación mediante las distintas tecnologías. Eso es de manera resumida. También vimos lo que es las teorías clásicas, en las cuales encontramos los enfoques de los rasgos, que son cualidades innatas de los individuos, también el enfoque conductual, en el cual encontramos la democrática y lo autocrático, que la democrático implica lo que es la participación de un grupo de personas, y lo autocrático es que solo toma la batuta una persona sin contar la participación de otras. También encontramos algunas dimensiones, que encontramos la orientación de las personas, que es el bienestar de ellas, también la orientación hacia las tareas, que implica el desarrollo de las mismas. También encontramos el enfoque situacional, que son liderazgo adoptado de acuerdo al entorno, el liderazgo transformacional, provocar un cambio, y esto está relacionado con un vínculo emocional. También tenemos el líder resonante, que aquí le nombraba al autor Goleman, que es de la inteligencia emocional, y que estaba basado en el hacer y no en el ser, y que también tenía sintonía con los sentimientos de las personas, y resaltaba lo que es la empatía. También encontramos los dominios, es la competencia personal, que es la conciencia de uno mismo, también la conciencia emocional, valoración adecuada, confianza en uno mismo. Tenemos los dominios de competencia social, que es la conciencia social, empatía, conciencia de las organizaciones, servicios. ¿Continúo? ¿Aló? Muchas gracias, Joa. Voy a pedirle a Eric que nos siga ayudando con lo que habíamos visto. Muy buena percepción, te agradezco, ha estado muy atenta. Eri, ¿qué más pudimos compartir la semana anterior en los dos talleres?
Te escuchamos. Nosotros seguían de otros, y así también le permiten de la agricultura organizacional. Estamos hablando sobre el video que nos compartiste sobre las... Ya me salió. Como va cambiando, de que antes se veían unas cosas y ahora otras, y ahora nos han asignado especial notas que antes tenían un poco más de para la gente, y ahora como que viene cambiando eso con el paso del tiempo. Hola, Listo, hola, Eric. ya estoy conectado. Ya me oyen. Muchas gracias, Eric. Sí, padre Fernando, le estamos observando y le estamos escuchando. Bienvenido. Ya, bueno, perfecto. ya Bien. les había un poco mostrado la agenda. Ya está, ya. Sí. Y Perfecto. habíamos estado un poco reflexionando sobre lo que vimos la semana anterior. Y bueno, les agradezco por la participación y en estos momentos voy a dar paso a Fernando Vega, que es el que va a estar responsable de los dos talleres. Le había comentado, padre, la agenda voy a poner nuevamente para que usted pueda observar en conjunto con los chicos. La agenda del día de hoy está compuesta por, desde este momento hasta las 11 vamos a ver el tema 4, que tiene que ver con historias de las utopías e ideologías. Luego vamos a tener un receso de 20 minutos de 11 a 11:20. Nuevamente vamos a instalar la sala virtual de 11:20 a 12:45 para ver el tema de crisis de las ideologías, realidad y complejidad. Y vamos a tener que a las 12:45 culminar para tener una evaluación participativa de los dos talleres. Esto va a ser entonces, padre, la agenda. Y bueno, les dejo a todos en manos de nuestro facilitador, Fernando Vega. Son todos suyos, padre. Le escuchamos. Bien, pues, muy buenos días a todos. Un saludo cordial. Disculparán estas inconvenientes propios de la tecnología y de la brecha tecnológica que los viejitos ya tenemos. Bien, resumiendo muy brevemente lo que habíamos visto en el taller pasado y que ya lo han estado tratando con Aníbal, nuestro módulo se llama realidad e ideología. Por un lado, podemos imaginar la realidad, todo eso que está ahí. El cosmos, dentro del cual estamos también nosotros. Esa realidad existe, existamos y pensemos o no pensemos. Ya veremos que esa postura se llama realismo. Hay otros filósofos que piensan que ya nacemos con las ideas adentro y que en realidad todo es un proceso mental. Eso se llama idealismo, ya lo vamos a ver. Entonces, esa es la realidad. Conocer significa entrar, nuestra mente, nuestro cuerpo entra en relación con la realidad. A través de los sentidos percibimos las cosas, las formas, los colores, los sabores, los olores, y todo eso ¿para qué? Si nos vamos a la vida, vemos que la vida necesita conocer porque necesita comer, necesita un territorio, necesita alimento, necesita también reproducirse. Entonces, todo el conocimiento de los seres vivos, desde los microbios, el famoso coronavirus, conoce, investiga y ve dónde puede comer. Y en eso estamos hoy día, ¿no es cierto? Evidentemente es un ser inconsciente, pero nosotros que somos conscientes somos capaces de percibir esas informaciones de la realidad, las podemos convertir en ideas, es decir, mirando una y otra vez se va produciendo un conocimiento acumulativo en la memoria del niño. El niño nace con un cerebro en formación, el niño no tiene ideas preconcebidas. El único que no viene a este mundo con prejuicios son los niños.
a lo largo de la vida nosotros vamos adquiriendo prejuicios, ¿verdad? Entonces, obviamente, eh, eh, adquirimos ideas, las organizamos y ahí es donde se produce un fenómeno nuevo, diferente que en los animales, y es que somos capaces de generar pensamiento. Pensamos y entonces el pensamiento ya no está, es decir, es un proceso que ya no lo podemos detectar en el cerebro, por ejemplo, mediante un escáner o un aparato tecnológico. Lo que podemos ver en el cerebro es que ciertas zonas del cerebro se activan y otras no, y etcétera. Todo eso que hoy estudia la neurociencia, ¿no? La mente, las ideas, es un producto humano, es lo que llamaríamos, es una dimensión espiritual, no está en ningún lado. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la alegría? ¿Dónde está la idea de galaxia? ¿Dónde está la idea de... no está no se la puede ubicar en el cerebro en un lugar concreto. Es una especie de síntesis de la conciencia. El yo procesa los datos y crea el pensamiento, ¿no? ¿Y para qué es ese pensamiento? Bueno, ese pensamiento, en primer lugar, es un pensamiento esencialmente aprendido en parte a través de la educación, a través de la cultura. Cuando nacemos, oímos hablar a nuestros papás, vamos identificando un conjunto de sonidos, de palabras con las cosas, aprendemos a hablar y en la medida en que aprendemos a hablar le vamos poniendo nombre a lo que vamos conociendo. Bien. Y luego, pues claro, entramos cuando ya tenemos uso de razón y empezamos a crear nuestros propios pensamientos, podemos empezar a decir, oiga, yo opino diferente, yo tengo mi propia percepción, yo tengo mi propia apropiación de la realidad. A mí parece que lo que usted está diciendo no es cierto. Entonces, fíjense ustedes que empieza a surgir la opinión a partir de la percepción, a partir de la experiencia. Creo que ya vieron ustedes un taller sobre la investigación científica. Empezamos a investigar la curiosidad. Dos cosas son fundamentales en el conocimiento: la curiosidad y la mimética, es decir, la capacidad de imitar. Con eso también vamos aprendiendo no solo ideas, sino otra dimensión importante de nuestro comportamiento, que es la praxis, cómo se hace. No solo qué es, sino cómo se hace también. Bien, entonces podemos decir que la cultura es una socialización acumulativa del conocimiento. Vamos conociendo, vamos incorporando nuevas ideas, nuevas estructuras mentales, y llegamos a formular, entonces ahí viene el tema de cómo interpretamos esa realidad, que es otro paso. ¿Qué es esto? ¿Qué es de estas cosas que conocemos? ¿Qué sentido tienen? ¿Por qué ocurren? ¿No es cierto? Entonces empezamos a construir una teoría. La teoría es el conjunto de principios y nexos causa-efecto que nos permiten ya entender de una manera más comprensiva cómo funciona la realidad. Y poder, muy importante, a través de el uso de la tecnología, de la ciencia, de ese conocimiento aplicado, que le vamos a llamar ciencias aplicadas. Antes de la teoría puede ser una ciencia teórica. Las ciencias aplicadas nos permiten intervenir en la realidad. Y es ahí donde entonces se ubica nuestro tema, el tema de estos talleres que son tan importantes para nuestra formación como jóvenes en el ámbito de lo político, de lo social, de lo comunitario. Entonces, ¿cómo cuando la sociedad se va haciendo muy compleja, se va complejizando desde la familia, la comunidad, la tribu, el Estado, el imperio, el planeta globalizado, entonces necesitamos
a partir de los grupos económicos, políticos, a partir de las necesidades y deseos que surgen en la cultura, en la propuesta cultural o en la propuesta científica o tecnológica. Entonces se generan propuestas de intervención sobre la realidad. Vamos a intervenir en la realidad. Esa realidad que hemos conocido, socializado a través de estos procesos, la queremos, bueno, queremos aprovechar de esa realidad para nuestra vida, para nuestra existencia, la satisfacción de nuestras necesidades. Queremos intervenir en ella y intervenimos en ella, ¿no? El hombre primitivo intervenía muy poco. El ser humano moderno interviene demasiado, ¿verdad? Hoy por eso el planeta está en una situación muy complicada. Bien, entonces, aquí es donde aparece la política, aparecen los partidos políticos y aparecen las ideologías. Y entonces, ¿qué es una ideología? ¿Qué es el objetivo de este taller de hoy, ¿no? La historia de las ideologías. ¿Qué es una ideología, no? Una ideología es un conjunto de todo eso que hemos visto, de ideas, de teorías, de análisis, el análisis de la realidad, lo que llamamos en cualquier proyecto de intervención la línea de base, ¿no? ¿Cuál es el estado de la situación? Ahí recogemos todo lo que se sabe del pasado y tratamos de tener una fotografía más o menos actualizada de lo que ocurre en la realidad. Y entonces es la realidad que vamos a intervenir. Pero esta intervención en la realidad está mediada por un conjunto de ideas y prácticas que le llamamos ideología. Las ideologías son propias de un grupo cultural, de un partido político, de una religión, etcétera, ¿no? Es decir, es el conjunto de ideas, valores y prácticas que propugna ese grupo para intervenir en la realidad. Bien, entonces, sí. Entonces, resulta que por eso mismo se llaman partidos políticos, porque no es la totalidad. Es decir, es un grupo de personas que responden a unas ideas, a unos intereses que tienen una propuesta para ser realizada en la comunidad. Por eso se llaman partidos, no se llaman totales, son partidos, porque hay distintas ideologías. Y entonces, claro, cuando decimos que un partido político está entendiendo la realidad desde su punto de vista, desde una serie de presupuestos que pueden ser también prejuicios, ¿no es cierto? Que pueden ser debatibles, discutibles, ¿no? Y entonces ahí es donde pues podemos analizar cómo han funcionado las ideologías a lo largo de la historia, ¿no? Las primeras ideologías o conjuntos interpretativos de la realidad se remontan a la época de la magia, cuando los seres humanos todavía, una humanidad todavía ingenua e infantil, pues no conoce causas, efectos, no conoce las leyes de la naturaleza y entonces piensa que la naturaleza se comporta de manera humana, es decir, también los árboles, los montes, los ríos tienen espíritus y entonces surge una interpretación mágica de la realidad. Es la primera, podemos decir, la primera ideología interpretativa. ¿Y qué es lo que hay que hacer para curar enfermedades? ¿Qué es lo que hay que hacer para que la comunidad funcione? Hay que hacer rituales, hay que hacer, bueno, fiestas. Siempre la fiesta es muy importante porque ahí es donde se transmite la cultura, ahí es donde se enseña a los jóvenes a interpretar la realidad y a conocer aquello que hay que conocer para que la comunidad, la tribu funcione, ¿no es cierto? Luego vendrá
aparecerán los grandes relatos religiosos, que es el conjunto que permitió durante 12.000 años prácticamente a la humanidad interpretar el mundo. El mundo ha sido creado por los dioses, hay unas leyes que hay que obedecer, hay unos rituales que realizar, y eso se organiza para que funcione la cultura agrícola sedentaria. Entonces, fíjense que funcionó bien porque durante esos 12.000 años hemos prosperado tanto que hemos llegado a ser demasiado prósperos en algunos aspectos. En algunos otros aspectos quizá tampoco, ¿no? Pero la religión es una ideología, es un conjunto de ideas, de doctrinas, de comportamientos prácticos que gestionan, y esto pasa en toda ideología, las relaciones. Es una gestión del conjunto interrelacional de la humanidad. Relaciones con uno mismo, relaciones con los demás, con la comunidad, relaciones con la naturaleza, relaciones con los dioses, ¿no es cierto? Entonces, todo eso funcionaba, el poder viene de Dios, los reyes representaban a Dios, los dogmas, los libros sagrados, ¿no? En esa época, si tú querías saber algo, tenías que preguntar a las autoridades, a los sabios, a los libros sagrados. Y si no estaba en los libros sagrados, es que no era importante, ¿no? Aquí es donde va a aparecer, bueno, luego vendrá otro paradigma muy importante, que es el paradigma de la sabiduría. Es decir, ya en la antigua Grecia, hacia el año 500 antes de Cristo, pues tenemos que los griegos empiezan a usar el pensamiento crítico, a usar el pensamiento reflexivo, a pensar sobre el pensar, muy importante, pensar sobre nuestro pensamiento. ¿Qué es lo que pensamos? Son nuestros pensamientos, primero, son nuestros pensamientos realmente reflejo de la realidad. ¿Qué es la realidad? Hay una unidad en la realidad, una universalidad en las ideas, toda una serie de cuestiones, ¿no? Y entonces nace el conocimiento filosófico, esto en todo el mundo, y está también de alguna manera por ejemplo, en nuestros pueblos. Hay un conocimiento filosófico, eso que llamamos saberes ancestrales, es una forma de filosofía, es una forma de interpretación del mundo a partir del conocimiento acumulativo de miles de años de una comunidad viviendo en la selva amazónica, por ejemplo. ¿Quién conoce mejor la selva amazónica? Las propiedades de las plantas, cómo cazar, cómo pescar, en fin, cómo se maneja en un ambiente selvático con una cultura de cazadores y recolectores y horticultores, cómo se prospera en ese ámbito. Hay excavaciones en Brasil que muestran que antes de la llegada de los españoles habían asentamientos importantes que habían alcanzado un grado muy alto de prosperidad en la Amazonía, una red de pequeñas aldeas de 1.000 y pico de personas, ¿no? Entonces, la filosofía es el gobierno, el magisterio de los sabios, de aquellas personas que se han dedicado a la reflexión, a la contemplación, se han investigado a sí mismos. Conócete a ti mismo es uno de los consejos más importantes de la Grecia clásica, ¿no? El famoso Sócrates que decía, yo solo sé que nada sé, y entonces descubrió la dialéctica, el cómo conversando, lo que hoy día llamamos intercambio de saberes, o como dice nuestra metodología, ir construyendo colectivamente un conocimiento, ¿no? Intercambiando opiniones. Entramos en una segunda fase, no solo sobre si realmente superamos un conocimiento ingenuo, creemos que las cosas son así,
los sentidos nos pueden engañar. Durante miles de años estábamos convencidos que el sol salía por el oriente, se ocultaba por el occidente y que la Tierra y que el sol daba vueltas a la Tierra. Evidentemente, si uno mira las cosas, parece que son así, pero resulta que no han sido así. Ha sido al revés, es la Tierra la que gira y por eso vemos que el sol se pierde, aparece, asoma por la mañana y se pierde por la noche, porque se oculta en el horizonte de un mundo que da vueltas y gira alrededor del sol. Entonces, es importante esto de superar el conocimiento ingenuo, de creer que las cosas son siempre tal como parece. A veces sí, a veces no, a veces la cosa es más complicada. Pero hay otro tema que aborda también la filosofía, que nos hace mucha falta a nosotros hoy en las universidades, es el pensamiento lógico. No basta con conocer, hay que saber organizar el proceso del pensamiento. Tenemos que ser lógicos, ¿no es cierto? Yo no puedo pensar correctamente, no puedo inducir conocimiento o deducir conocimiento si es que no cumplo ciertas reglas de la lógica. La lógica es la ciencia que nos enseña a pensar correctamente y quizá la lógica más rigurosa que nos enseña a pensar es la matemática. La matemática como una ciencia ya más abstracta, donde usamos números, donde funcionan teoremas, donde funcionan una serie de reglas, nos enseñan que el pensamiento tiene que ser preciso, lógico. Una persona que no piensa lógicamente, que no tiene el hábito de estructurar su pensamiento de manera lógica, puede llegar a conclusiones muy erradas y muy peligrosas, ¿no es cierto? Nadie debería confiar en alguien que no es lógico. Entonces, a través de todo ese proceso, pues llegamos de nuevo al tema de las ideologías, ¿no es cierto? La historia de las ideologías, ya hemos dicho, la humanidad primitiva, el mundo de la religión, el gobierno de los sabios proponen una forma de vida. Por ejemplo, Platón llegó a decir que quienes deberían gobernar el mundo son los sabios. Pero él mismo propuso una forma de gobierno bastante fascista, diríamos hoy día, ¿no? Porque él creía que no todas las personas podían llegar al conocimiento de la sabiduría y entonces debían ser gobernados por los sabios y impuso una idea. Y aquí vamos a introducir otro concepto que es importante en esta charla de hoy, que es el tema de la utopía. La utopía, precisamente Platón es el creador de la utopía, ¿no? La utopía viene del griego que significa no, y topos, que significa lugar. Utopía quiere decir no lugar, más o menos como Alicia en el País de las Maravillas, del día del no cumpleaños, ¿no? Entonces, no existe en ningún lugar esa sociedad, es la propuesta de una sociedad ideal que no existe en ninguna parte. No existe en ninguna parte. La utopía es la propuesta de la ideología. La ideología se pone como horizonte, llegar a un estado en el que los sueños, los deseos, las ilusiones del ser humano se cumplan plenamente. Justicia, igualdad, abundancia de bienes, satisfacción de todas las necesidades y los deseos incluso, ¿no? Entonces, esa utopía está siempre como horizonte de toda ideología. La utopía del pensamiento mágico probablemente es el equilibrio de las fuerzas espirituales, de las fuerzas naturales. Aún hoy lo decimos, hay que volver al equilibrio. La propuesta de las religiones es una sociedad donde la gente se porte bien, cumpla las leyes divinas y eso nos permita tener paz, prosperidad, alegría y al final ojalá ir al cielo.
y no ser castigado en el infierno si te has portado mal. La utopía de los sabios es una sociedad también equilibrada, pero de manera ya no por las fuerzas espirituales de la naturaleza, ya no por los dioses, sino por el propio equilibrio y autodominio de los seres humanos y de las colectividades, es decir, el comportamiento correcto, equilibrado, no dejarse llevar por las pasiones. La sabiduría ve el mal como fruto del dominio de las pasiones, ¿no? De aquellas fuerzas inmaduras y negativas del ser humano que tienen que ser domeñadas, autodisciplinadas para que surja un comportamiento humano equilibrado, saludable para todos, ¿no? Los excesos son malos, exceso de riqueza, de codicia, de ambición, etcétera, sin negar que tienen una función en el deseo de vivir. La pasión tampoco puede ser excluida de la sabiduría. Los deseos son los que mueven la historia, ¿no? Bien, llegará el momento y llega el momento en que a partir del Renacimiento estos paradigmas premodernos, que vamos a llamar premodernos, dan paso a la modernidad y emerge un nuevo paradigma absolutamente diferente que se ha venido gestando poco a poco. Nada parece de improviso, los escenarios no se improvisan, se construyen a lo largo de miles de años de la historia, ¿no? Entonces, aparece el paradigma científico, la ciencia, el pensamiento científico. El pensamiento científico, a diferencia de los paradigmas premodernos donde ya sabíamos todo lo que había que saber, no había más que preguntar a los sabios, no había más que preguntar, hacer una socialización. Por eso la socialización y el intercambio de saberes tiene también un límite. ¿Por qué? Pues porque, bueno, supongamos que ya entre nosotros conversamos y llegamos a hacer un libro en el que recogemos todo lo que sabemos en comunidad. Sin embargo, puede venir alguien y decir, oiga, yo he investigado esto y no estoy de acuerdo con lo que ustedes, las conclusiones a las que ustedes han llegado no son suficientes ni satisfactorias. Entonces, el pensamiento moderno y científico se basa en un acto de humildad. No sabemos. Observamos y no sabemos. Reconocemos que no sabemos, porque es fácil llenar lo que no sabemos con historias, con mitos, con relatos, con supuestos que los damos por hechos, y claro, quién lo dijo no importa, pero así es. Entonces, el pensamiento científico duda de lo que piensa, duda de lo que sabe, y se pone a observar. Y es una observación metódica. Hay que hacerlo bien, bajo condiciones, hay que recoger, hay que registrar la memoria. Bueno, aquí tiene que ver mucho la escritura, la matemática, es decir, cuando el pensamiento acumulativo empieza a ser memoria escrita, memoria, datos, ahora le llamamos data, ¿no? Los datos, y entonces se observa, se comparten las observaciones en la comunidad científica. Cuando esas experiencias o experimentos arrojan resultados coincidentes, repetitivos y contrastables, entonces hemos accedido a un dato duro. Y entonces a partir de ello se pueden elaborar teorías. Las teorías, las hipótesis, las teorías, no resuelven todo. La ciencia es humilde, está dispuesta a revisar siempre. Es un
conocimiento provisional hasta que no aparezca una mejor explicación. Pero normalmente una buena teoría sí resuelve una serie de problemas que sí nos permiten hacer cosas que sin esas teorías no las podríamos hacer. Por ejemplo, la llegada del hombre a la luna. Sin Newton no hubiera sido posible que el ser humano llegue a la luna. ¿Por qué? Y eso que simplemente es el uso de una formulita muy sencilla, que es la fórmula de la gravedad. ¿No? La gravedad es igual, ¿no? Sabemos al producto de las masas dividido por el cuadrado de las distancias. Esa pequeña fórmula permitió que el ser humano llegue a la luna. Claro que luego viene todo el otro tema, que es la tecnología que permitió que el hombre llegue a la luna. Son ciencias aplicadas. Y ya no es que una sola ciencia, ese es uno de los descubrimientos, por ejemplo, de los nuevos paradigmas, y hablaremos de ello, de los nuevos paradigmas que nos dicen que si solo conocemos una parte de la realidad y aunque nuestra teoría funcione bien sobre eso, no sabemos mucho. ¿Por qué? Porque es un conocimiento parecido a la autopsia. Matamos la realidad, la descuartizamos y conocemos un poquito de esa realidad y la podemos conocer muy bien esa parte, pero es una parte muerta, aislada, mecanicista. Ya sé cómo funciona el reloj, dividimos la realidad en piezas, en trozos, y entonces viene el famoso síndrome de la especialización. Se va a un médico y le dice, oye, doctor, me duele la vértebra aquí en la espalda. Ah, sí, a ver, es la 13ª vértebra. Mire, yo no soy especialista en la 13ª. Váyase donde mi vecino, que él sí sabe todo sobre eso. Yo solo soy experto en la 10ª vértebra, ¿no? Entonces, este conocimiento demasiado especializado pierde, la vida es dinámica, es holística, es sistémica, todo está relacionado con todo, ¿no es cierto? Pero bueno, volvamos a la ciencia. La ciencia, entonces, es este paradigma que permite conocer las leyes de la naturaleza, cómo funciona la naturaleza, las ciencias duras, las ciencias de la naturaleza, la física, todas ellas usan la matemática, pero también el conocimiento de cómo se comporta la sociedad, las ciencias humanas. Las ciencias humanas son menos precisas, pueden haber varios resultados en las ciencias humanas. La historia es una ciencia y la historia es escrita desde el punto de vista del historiador, ¿no? Hay una historia de los vencidos y una historia de los vencedores. ¿Qué escoges tú como importante para la historia? Fíjense, no hay historia entonces objetiva. La historia siempre es una historia contada por alguien y ese alguien tiene unas intenciones, alguien le paga, o simplemente trata de descubrir aquellas cosas que otro que escribió la historia, porque le pagaron, ha dejado de lado. Entonces hay un relato alternativo de esa historia, ¿no? Entonces, así va avanzando la ciencia en contraposiciones y tal y cual, ¿no? Entonces, ahí surgen dos grandes tendencias ideológicas, que es el realismo, el pensamiento realista, que da mucha importancia a los datos de la naturaleza, a lo que nuestros sentidos ven, etcétera, y otras tendencias que son más propias de lo que se llama el idealismo, ¿no? Platón, luego Hegel, que termina en el famoso filósofo alemán Hegel, son idealistas. Estas personas propugnan que lo que pasa en el ser humano está principalmente en la cabeza y que las ideas tienen su propia dinámica y tal, y la dialéctica, el idealismo dialéctico, ¿no? En cambio, los realistas
se atienen más a los datos. Demócrito, Aristóteles decía, por ejemplo, que nada hay en nuestra cabeza que no haya pasado por nuestros sentidos, ¿no? Entonces, se da más importancia al mundo exterior, a la mente, ¿no? Y bueno, y ahí se ubican dos grandes ideologías de la era moderna, el capitalismo y el marxismo. El capitalismo es la ideología política que cree que el motor del progreso, de la prosperidad, de la realización del ser humano, tiene como factor fundamental la acumulación de recursos materiales y recursos humanos en manos privadas, ¿no es cierto?, que impulsadas por el afán de lucro generan un proceso de producción, generan un mercado. Todo eso está dominado por la ley de la oferta y la demanda. Hay un pensamiento de darwinismo social, el pez grande se come al chico, sobrevive el más competitivo, etcétera, y al final en el horizonte de la utopía capitalista es un mundo en el que abunda la producción, hay bienes de calidad y baratos para que todo el mundo tenga. Claro que siempre habrán diferencias, pero habrá tal producción y los costos serán tan bajos que al final, pues el mundo será un mundo dichoso, un mundo feliz, donde todo el mundo podrá tener, si bien no igualísimas oportunidades, sí, pues todos tendrán un nivel aceptable de oportunidad para vivir, ser felices, ¿no? Y entonces creen que esos principios deben ser sagrados, por ello mismo el Estado no debe intervenir, el Estado chico, todo eso que se dice, ¿no? No debe intervenir. Esto se produce precisamente gracias a la revolución científica y a la revolución industrial, la máquina va a cambiar el mundo. El mundo moderno ha sido cambiado por el capitalismo, por la revolución industrial y la revolución tecnológica, ¿no? Entonces, antes de eso, en el mundo premoderno, la economía era básicamente familiar. Artesanos, agricultores, etcétera, eran en sus casas, hacían las cosas en el entorno familiar. La máquina vino a desquiciar absolutamente ese mundo del pasado y van a nacer nuevas realidades. Entonces, claro, como los capitalistas, los burgueses eran los dueños de los medios de producción y el ser humano es así, abusivo, prepotente, tiende a dominar, pues entonces el capitalismo produjo una inmensa masa proletaria, empobrecida, a la que se le exprimía, se le pagaba poco, y entonces precisamente por eso se llama proletario, porque la única riqueza de esta gente eran los hijos, que quedaban además abandonados, porque hombres y mujeres terminaron yendo a trabajar a las fábricas. Ahí es donde se destruye la familia, comienzan todo el tema de la conciencia de los derechos de la mujer, el feminismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el modo de producción cambió. Cambiaron las condiciones materiales y Marx partía de estos principios, ¿no? Son las condiciones materiales de producción las que generan la economía, la sociedad, las ideas, las filosofías incluso, ¿no? Y entonces Marx anticipa que el capitalismo es una fase del desarrollo económico humano y de la producción humana y que tiene que ser superado por las graves injusticias, y propugna que pasemos a un estado en el cual, a una nueva organización social donde sean los proletarios, ¿no es cierto?, los dueños de los medios de producción, y que se organice el Estado de tal manera que no haya propiedad privada, absolutamente, que todo sea de todos. Y ahí el marxismo propugna una fase intermedia, que es la necesidad de la revolución socialista, tomarse el Estado por parte de los obreros y crear un Estado que fuerce, expropie esa acumulación en manos de pocos y la ponga al servicio de todos.
pero incluso en la utopía marxista se aspira a que el propio Estado deje de existir y que la sociedad comunista, utópica, sea una comunidad donde incluso ya la gente sea buena, no esté inclinada al mal y que hagamos de manera espontánea el bien y seamos solidarios porque así somos de chéveres, ¿no es cierto? Y claro, esa es una utopía, ¿no? De hecho, ambas utopías han tenido éxitos momentáneos y grandes fracasos. El capitalismo, ya veremos eso en las siguientes horitas que tenemos con la charla, pues veremos el fracaso del capitalismo, pero ya también los modelos socialistas históricos del comunismo real tuvo un fracaso. ¿Por qué? Porque no se tiene en cuenta que los seres humanos, hay dos aspectos fundamentales en el ser humano. Somos individuos, somos personas y tenemos deseos y eso nos lleva a la necesidad de sentirnos dueños de nuestra propia vida, de nuestro propio destino. En una sociedad muy colectivista, donde todo se impone desde un Estado central, donde no existen las libertades, donde cada uno ya está predeterminado cuál es su puesto en la sociedad, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer, etcétera, pues eso desmotiva a los seres humanos y pasó esto en la Unión Soviética, ¿no? Que en realidad la ciencia misma se volvió, estuvo influida por la ideología. Y entonces ciertos científicos que pensaban de manera diferente porque veían que las cosas no funcionaban exactamente como las previó Marx o como las previeron los dirigentes del partido, entonces fueron considerados como disidentes, ¿no es cierto? En el capitalismo los disidentes no se les persigue, pero se les calla. Es decir, es tal el poder de la propaganda que las personas que pueden pensar diferente y tener mucha razón, lo pueden decir, pero nadie les para bola. Es decir, hay un pensamiento hegemónico, dominante, una ideología dominante, una ideología hegemónica. Hoy ya desconfiamos mucho de estos pensamientos hegemónicos. Gramsci fue uno de los que recomendó que la revolución debía dejar de ser armada para convertirse en un socialismo de tipo sexual, el tema de la lucha de los géneros, de tema de construir un pensamiento hegemónico. A través de ahí nacen los famosos intelectuales orgánicos que van a ser los sujetos de la nueva revolución, ¿no? Primero era el proletariado, luego el Partido Comunista, después van a ser los intelectuales orgánicos, que también han fracasado. También ese modelo ha fracasado y hoy día por eso estamos en la crisis de las ideologías y de la política y de la democracia, ¿no? Entonces, ustedes tienen ahí en los apuntes, está un poquito más definido, más alargado, una síntesis. Hay mucho escrito sobre todo esto, hay mucho debate. En la misma internet yo les he puesto ahí algunos links, pero ustedes sean curiosos, investiguen, no me crean a mí, no le crean a nadie. Es decir, contrasten lo que otros dicen con lo que ustedes investigan, sabiendo hoy día que también el mundo del internet y de las redes sociales y de todo eso hay mucha basura, hay también mucha fake news, etcétera. Entonces, hoy investigar es también como buscar una piedra preciosa en medio de mucho barro, ¿no? Y a veces esa piedra preciosa está embarrada y hay que lavarla y a lo mejor nos aferramos al oro de tontos. Ustedes saben que hay la pirita, que es sulfuro de cobre, pues brilla como el oro,
¿no? Y entonces a veces nos dejamos deslumbrar por ciertas teorías, y se vuelven dominantes a través de las redes sociales, y una gran pendejada puede terminar siendo creída por cualquiera, ¿no? Bien, frente a eso viene la famosa crisis de las ideologías. Entonces, y esto es lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? Se llama la crisis de la modernidad, la crisis de la posmodernidad, ¿no? Ese ideal del paradigma científico, traducido también científico tecnopolítico, ¿no es cierto?, de que con la ciencia y la técnica vamos a construir el mundo ideal, el mundo de la abundancia, de la satisfacción, vamos a doblegar todas las miserias humanas y vamos a construir una civilización globalizada mundial, ¿no? Vamos a profundizar eso en la siguiente parte de este día. Y claro, frente a esa crisis surgen lo que llamamos hoy día los paradigmas alternativos, propuestas de desarrollo alternativo. Por ejemplo, no cabe duda que el capitalismo, que es todavía hegemónico en el planeta, ha generado una visión del desarrollo. La misma palabra desarrollo es generada por el mundo capitalista, que divide al mundo en seres desarrollados y seres salvajes, primitivos, ¿no? Esto es terrible. Y entonces la idea de que el mundo necesita prosperar con un indicador fundamental, el crecimiento económico. Hay que crecer, hay que producir más y consumir más, y esa es la prosperidad. El momento en que dejamos de producir y dejamos de consumir, hay un decrecimiento y el mundo entra en crisis. Hoy estamos viviendo esto. Entonces, frente a esa idea de que la prosperidad, la felicidad se consigue con productividad, crecimiento económico, surgen una serie de pensamientos alternativos, ¿no? De pensamientos alternativos como ocurre en nuestra propia América Latina y en el Ecuador, aparte de las propuestas del ecofeminismo, bueno, de la socialdemocracia que llevó en Europa a la creación del estado de bienestar, que más o menos es el que nosotros hemos querido copiar y vemos que tampoco lo hemos logrado. El mundo propuesto desde la ecología, el ecologismo, los partidos verdes, en fin, que propugnan una nueva y diferente relación del ser humano con la naturaleza, un desarrollo sustentable, se dice, ¿no? Están los movimientos ecofeministas, los movimientos de la diversidad, que consideran que el mundo será feliz cuando seamos muy tolerantes y todos podamos vivir nuestra vida en nuestro propio proyecto de vida personal, ¿no es cierto? Sí, y entonces, por ejemplo, llegamos en nuestro propio país, llegamos al tema de la propuesta constitucional de summa causa. Y ahí aterrizamos nuestro tema, el summa causa. En la Constitución del 2008 dijimos que los ecuatorianos queremos construir una nueva forma de convivencia en armonía con la naturaleza, entre las culturas, y así proponernos un nuevo proyecto de vida, el paradigma del summa causa, que ha causado mucho revuelo en el mundo, que mucha gente lo está estudiando en las universidades. Sin embargo, cuando vino Lenín Moreno, lo primero que suprimió fue el Ministerio del Buen Vivir. Realmente hay quien dice que los 10 años de Revolución Ciudadana traicionaron el ideal del summa causa, porque lo tradujeron simplemente en modernización capitalista, ¿no? Bien, yo creo que a partir de ahora tenemos unos 25 minutos para que ustedes pues interactuemos, hablemos un poco. Yo quería haber hecho un diálogo inicial, pero ya como se complicó la comunicación, pero en este momento pues vamos a ver
quienes quieren intervenir y quieren preguntar. Y yo me callo y ustedes hablan. Profesor, yo quería hacer una pregunta. En realidad, ¿cuál era el objetivo del summa causa que el gobierno prácticamente lo desestimó y lo dejó prácticamente solo como se podría decir, solo como una palabra, nada más? Respondo. Miren, y yo me dediqué 10 años a estudiar el summa causa y en la Universidad de Cuenca. Y el summa causa era recuperar las prácticas de los pueblos ancestrales y lograr una nueva forma de economía popular, solidaria, participativa, donde se respetaran los derechos humanos, los derechos de los pueblos, los derechos de la naturaleza, ¿no es cierto? Eso obligaba a crear un modelo postdesarrollista, post-extractivista, ¿no es cierto? Pero ahí es donde vino, podemos decir, la contradicción del gobierno de la Revolución Ciudadana. Es decir, Correa privilegió el extractivismo. Decidió que para hacer justicia, es decir, el concepto del buen vivir que Correa tenía era el de que hay que extraer todo lo que sea necesario de la naturaleza para lograr educación, salud y otras cosas. Al final se ha seguido extrayendo y se ha impulsado la minería y el petróleo y no hemos logrado ni la salud ni la educación. Es decir, hubo mucha corrupción, es decir, del dicho al hecho hay mucho trecho, dice. Es decir, hubo un discurso muy bonito para ser colocado en los niveles internacionales, para parecer como el gran líder revolucionario, pero en la práctica los ecuatorianos y quienes hemos vivido de cerca esta historia, hemos visto que fue todo lo contrario, que una cosa se decía y otra se hacía. Es decir, aquí lo que importaba era que las empresas acumulen, extraigan, y con eso el gobierno tenía mucho dinero para coimas, para propaganda y también para hacer algunas obras que ciertamente fueron aparentemente bastantes y monumentales, pero que a la postre no han resuelto los problemas del país. ¿Alguien más? Gracias, profesor. Buenos días, profesor. Mi nombre es Julio Bonetti, el que le saluda. Quería hacerle una pregunta. Verá, si bien fuimos uno de los países iniciales con el summa causa, igual con Bolivia y Venezuela, si no estoy mal, del buen vivir. Mi pregunta sería exactamente, ¿el summa causa, el buen vivir, es realmente aplicable en un estado o no? Yo creo que el summa causa es una idea un tanto romántica, es decir, en el sentido de que tiene verdad y razón en cuanto hay que recuperar antiguos paradigmas, el paradigma de los sabios, el paradigma de los paradigmas premodernos, ¿no? Que hay que encontrar en el fondo, en la sabiduría, en el dominio de la codicia, del consumismo, etcétera, y lograr construir una civilización más sobria, menos depredadora, que son mucho más importantes las relaciones sociales, la fraternidad, los valores de las culturas antiguas, la corresponsabilidad, la cooperación, la solidaridad, etcétera, ¿no? El uso de conocimientos también que pueden ayudar mucho en la vida de la familia, de la comunidad. Pero no cabe duda que todos estos movimientos alternativos, como la propuesta del summa causa y otros, son movimientos alternativos para experiencias pequeñas, locales, ¿no? Y no logran
resolver los grandes problemas del mundo moderno. Primero porque las mismas comunidades ancestrales, las mismas comunidades originarias, ya están muy modernizadas. Pensemos, por ejemplo, lo importante que es hoy para un habitante de la Amazonía un hacha, una motosierra. Pensemos lo importante que es para un habitante de la Amazonía un arma de fuego. Bueno, una escopeta, ahora ya no sé si eso se permite, pero una de las grandes, si tú veías a un Shuara que se preciaba de serlo, ya no usaba el arco y la flecha envenenada con el curaré, sino la escopeta, ¿no? O sea, hemos invadido tanto el mundo, la modernidad ha invadido tanto el mundo de la selva, de las comunidades primitivas, etcétera, que ya no existe esa pureza. Dependemos mucho, las comunidades dependen mucho de la globalización, ¿verdad? O sea, el mundo está globalizado y no podemos, es difícil generar pequeños bolsones de buen vivir cuando el resto del mundo sigue viviendo mal, sigue viviendo en esa. Entonces, yo diría que el hecho del coronavirus, por ejemplo, es la primera vez cuando los líderes mundiales están siendo sometidos a reconsiderar sus posiciones dominantes. Primera vez. Es decir, ninguno de los argumentos de los movimientos alternativos, ecologistas, del buen vivir, de lo que sea, han logrado hacer mella en el pensamiento hegemónico capitalista. Pero el coronavirus sí está impactando. Entonces, este es un momento muy interesante porque precisamente esas propuestas alternativas pueden ser integradas. Hay que hacer yo diría, una nueva síntesis, ¿no? Entre lo bueno que hemos logrado como especie humana a través de este proceso de conocimiento que nos ha llevado a un desarrollo increíble, ¿no? Y aquellas posturas de sabiduría, de equilibrio que provienen de estos movimientos y propuestas alternativas. Creo que es un momento en el cual ahora sí debe, y es posible un intercambio de saberes, ¿no? Para construir un saber más integrador y más positivo. ¿Alguien más? Yo también quería aportar algo. Y es más o menos de esto del buen vivir, que promete, por así decirlo, a las comunidades el hecho Habla un poquito más claro, habla un poquito más claro. ¿Y cómo te llamas? Ya, mi nombre es Eliana, no sé si ya me escuchan. Ahí sí te escuchamos. Sí, ya. Bueno, mi nombre es Eliana y mi aporte sería que esto del el buen vivir también promete el desarrollo a las comunidades, pero lo que aquí viene lo negativo, podríamos decir, que es que las personas de estas comunidades dejan su ruralidad para ir a trabajar en las empresas, en las industrias que ha generado esto del buen vivir. Entonces, se deja de lado, bueno, dejan la ruralidad y a trabajar en estos lugares, provocando así que tengan ya un distanciamiento con sus familias dentro de su hogar con las actividades que antes realizaban. Por ejemplo, cuando ellos antes tenían que trabajar en su campo, tenían que cosechar sus propios productos y todo. Entonces, ahora ya no es así, sino que ellos tienen que ir a trabajar y dejan sus tierras para hacer esto. Y de esta manera se pierden generaciones, se pierden las costumbres, se pierden estos ideales, incluso la conexión con la naturaleza misma, porque estas industrias no es que lleven consigo valores o cuidados hacia la naturaleza, porque a ellos no les importa a la final,
pero si nosotros tuviéramos nuestros propios huertos o nuestros propios campos, o sea, sabemos incluso esto de con la cosmovisión andina y decir, ah, no, la luna está en esto, podemos sembrar en esta temporada o en esta temporada se cosecha y cosas así. Entonces, eso, tal vez, eso sería todo. Muchas gracias. Mira, precisamente tú estás reafirmando lo que decíamos, ¿no? Ya no es posible ese ideal de yo vivo en mi huertita, en mi campito apartado. ¿Por qué? Porque la modernidad, las fábricas, la industria ha invadido. Y ahí hay un tema que debería ser el aporte de suma causa y del buen vivir. Y es que precisamente se trata de que se trata, se trata de que podamos construir un modelo diferente de producción. En el Ecuador y en el Ecuador sobre todo, en el mundo entero, la agricultura es la cenicienta. Los productos de la agricultura se cotizan por los suelos, mientras que los productos de la industria se sobrevaloran y los proyectos de la industria cibernética, computacional, están por las nubes. En los países ricos se subsidia la agricultura. Y aquí en el Ecuador, la agricultura campesina, la agricultura familiar y campesina, está relegada al último lugar. E incluso tenemos que pagar impuestos, tenemos que superar una serie de problemas. Es decir, eso es totalmente contrario a la propuesta del buen vivir. Entonces, por ejemplo, si en el Ecuador se quiere implantar el buen vivir, tenemos que valorizar la agricultura. Ahora mismo vemos lo importante en el clima de la pandemia, cómo el abasto de recursos para la alimentación no puede parar y que es el campo el que da de comer a la población, a la ciudad. Entonces tenemos que, en vez de que, fíjate las distorsiones, el señor Messi o el señor McCarthy, no sé cómo, estos luchadores, peleadores, estos deportistas ganan millones para entretener a la gente, algo que no produce nada para la vida más que diversión. La diversión es importante, pero no es lo más importante. Y mientras que quienes se dedican a producir en la agricultura, por eso el tema de una agricultura agroecológica. François Huttard, que era asesor de Correa y que ya se murió y que le recomendó a Correa que se vaya a su casita y que no jorobe más, que su proyecto estaba acabado, pues escribió un librito que se llama, y les recomiendo, si quieren leer, pueden entrar en el IAEN, se llama Proclama por la Agricultura Familiar y Campesina. Es decir, la agricultura agroecológica es no solo el... Bueno, creo que tuvo un inconveniente nuestro facilitador con el tema del internet. Hasta que nuevamente se pueda conectar, vamos a seguir. Es importante desde la visión que él nos dio a conocer que ustedes puedan realizarle todo el tiempo de preguntas referente a cuál puede ser nuestro papel como jóvenes, debido a que efectivamente nuestro gran rol va a ser poder poner estos temas que nosotros hoy estamos observando dentro de la vida práctica de nuestro liderazgo. Entonces sí es importante que ustedes puedan un poco absorber más de lo que él sabe. Como ustedes le han escuchado, es un libro abierto de un pensamiento muy extenso, pero también tiene una gran orientación humana que nos permite efectivamente tener esa correlación. No sé si alguien más quiere aportar, le doy la palabra para que nos pueda manifestar. Bueno,
Vamos a preguntarle un poco a cada uno de ustedes porque veo que son medio tímidos. Alejandro, empezamos contigo. ¿Cuál sería tu aporte con referente a lo que hemos estado escuchando y observando el día de hoy? Listo. Joana, cuéntanos un poco, ¿qué te ha parecido? ¿Cuáles serían tus aportes? ¿Quién, Jonah? Disculpen, hay dos Jonas. ¿Quién de las dos? Yo acá ya, a ti te escuchamos. Bueno, en sí me pareció lo que mencionó desde la historia. Bueno, si vamos con respecto a la ideología, las primeras clases es muy importante conocer la historia. Con referente al summa causale que mencionaba el profe, o sea, comparto muchas cosas porque se supone que la cosmovisión andina es lo primordial dentro del summa causale. Sin embargo, con el pasar de los años esto se fue como disminuyendo, porque si hacemos referencia, el summa causale que planteaba el expresidente Rafael Correa estaba más orientado a mantener esa cosmovisión andina. Sin embargo, con el ahora denominado toda una vida, no se está como que tomando en cuenta, sino se está desvalorando, porque hay algunas cosas, por ejemplo, que se han ido como que reduciendo. Por ejemplo, lo que es la participación de los grupos andinos en cuanto a la pobreza, hay algunos objetivos como que quedan algunos vacíos, y uno de esos es como ya mencioné, es la pobreza, que es el pilar fundamental de algunos países para disminuirlos, entendiendo de que dice erradicarla, pero es algo complicado llegar a ese punto. Entonces, el summa causale, de cierta manera, es como un libro que, que nos permite conocer lo que es lo ancestral, pero como ya mencionaron el profe, la globalización está eh, disminuyendo aquello, por lo tanto el summa causale con el pasar de los años no sabremos si prevalecerá, porque estos cambios son dinámicos, por lo tanto algunas cosas se van a ir eliminando, pienso yo, se van a ir eliminando por las demandas de la sociedad, entendiendo de que la sociedad va cambiando, por lo tanto las realidades y las necesidades serán otras, es lo que opino yo. Muchas gracias, señorita. Eric, no sé si nos puedes aportar. Si te puedes acercar un poquito al micrófono porque te sentimos lejos, Eric. Como en Limón en Danza mismo. Eh, que, que la ideología de la economía, de cómo estamos hoy, que desde el coronavirus, tenemos una cosa que es interesante, ya que se dio como una ideología, se trató, pero no se hizo lo que se tenía que hacer. Y de, debido a las ideologías
Listo, Eric, muchas gracias. No sé si por ahí está Fanny, cuéntanos, ¿qué aporte puedes darnos con referente a esta primera parte que hemos podido deleitarnos con los conocimientos de Fernando? Fanicita creo que no tiene micrófono. Voy a pedirle entonces a Cintia, colabóranos Cintia, qué aportes podrías dar con referente a lo que hemos podido analizar en estos momentos? Cintia, Lo siento, no puedo. tranquila, te escuchamos. Bueno, pues, no sé, me parece muy importante lo que dijo el profe sobre la realidad de las ideologías. Es muy interesante profundizar en lo que es en la historia, porque prácticamente estas ideologías han venido eh, renovándose a través de la historia y pues se están forjando en una nueva política social en la que se centra en lo que es el liberalismo, el socialismo, el anarquismo y el sociocristianismo, que son los partidos políticos que los que más eh, están envueltos en estas ideologías. Y con lo referente a Summa Causa, pienso que eh, fue, fue una estrategia política y en una parte funcionó y en otra parte no, pero total que, o sea, tuvo sus altos y bajos y bueno, en parte funcionó y en parte no, y pues eso hay que tomar mucho en cuenta. No mucho, no, como le explico, no hay que ver mucho el lado malo del Summa Causa, porque en parte sí fue como, una gran estrategia de estos partidos políticos. Eso. Ya. Bueno, ya estoy de vuelta, ya estoy de vuelta. Y sí, ya estoy de vuelta, me perdí lo que estaban conversando. Sí, padre, estaba un poco reflexionando sobre, sobre los aportes que usted les ha dado en este primer momento. Entonces ellos estaban de una u otra forma dando un punto de vista sobre lo que pudieron aprender. Padre, una pregunta que todos nos estamos haciendo y viene con referencia a cuál debería ser el rol de los y las jóvenes en estos momentos frente a estas crisis de las ideologías. El tema es precisamente ese, ¿no? A ver, ¿qué es lo que hace que una ideología sea funcional? Si las ideas de un partido político no reflejan realmente la realidad, y aquí viene el tema del conocimiento, si nuestras ideas no están ancladas en lo que ocurre. Y lo que ocurre hoy es muy complicado porque es muy dinámico. La globalización nos ha metido en un mundo complejísimo, ¿no? Y entonces hay que conocer. Por eso es importante que las universidades investiguen. Por eso es que los jóvenes deben formarse. No deben apasionarse de una sola ideología, deben estudiar, analizar todos los puntos de vista, ¿no es cierto? Se deben aprender de los fracasos, de los éxitos, recoger lo que funcionó, desechar lo que no funcionó, averiguar por qué no funcionó. En fin, este es el papel de la formación
académica, de la formación política. Si no está, nuestro conocimiento no accede a la realidad, a entender lo que está pasando, vamos a cometer los mismos errores o vamos a proponer soluciones idealistas o demasiado fuera del contexto, ¿no? Entonces, me parece que los jóvenes, y luego está el tema de la ética, ¿no? Eh, Vimos en la clase pasada, por ejemplo, que los políticos no leían, nuestras autoridades no leen. La gente que tiene a su lado son a veces asesores que son cercanos por la familia o por el partido político, no necesariamente son los que mejor conocen, los que tienen más experiencia. Y entonces, claro, como pasa ahora con el coronavirus, como ya veremos en la charla siguiente, pues quien tiene que tomar las decisiones políticas no sabe qué está pasando y entonces las toma ciegas, ¿no es cierto? Y comete errores. Voy a poner un ejemplo. ¿Cómo es posible? El gran error del gobierno fue que al declarar el toque de queda, prohibir que los particulares enterraran a sus muertos y que era el Estado el que asumía absolutamente el entierro de los muertos. Fíjense ustedes lo que eso ha pasado, lo que eso ha producido a nivel internacional y a nivel nacional, la crisis de Guayaquil, ¿no? ¿Por qué? Porque no se tomó una decisión basada en la realidad. Guayaquil es una población de más de 2 millones de habitantes, donde se muere mucha gente todos los días. Es decir, es el curso normal de la vida. Y si de pronto se suman los muertos diarios, no por la pandemia, y los muertos de la pandemia, y el Estado se hace cargo y no tiene una estructura para eso, bueno, los muertos se quedan en las casas y surge este terrible inconveniente. Entonces, fíjense ustedes que en el mundo actual tú necesitas tener conocimiento. ¿Cómo sabes dónde está el coronavirus? Si no hay las suficientes pruebas, los test para saber dónde está el coronavirus, si no tienes dinero para eso. Fíjate tú que en una crisis no se improvisan las respuestas correctas. ¿Por qué? Porque nos falta conocer lo que está sucediendo en el tiempo real. Ya se admite en el gobierno que nuestras estadísticas van una semana, 2 semanas retrasadas de lo que realmente está conociendo y en un problema tan dinámico donde todos los días ocurren cosas diferentes. Bueno, si no tienes gente que maneja la estadística, que puede predecir escenarios para adelantarse a los hechos, entonces va siempre detrás de los hechos. Fíjate tú entonces cómo la juventud tiene que prepararse. No basta ni siquiera con socializar ciertos conocimientos, sino que es necesario que investiguemos, que nos preparemos, y eso, por eso la importancia de la educación, de todos los niveles, de toda la universidad, porque tenemos que aprender a pensar, aprender a investigar. Si la buena voluntad aquí y ciertas ideologías políticas, que yo soy de tal o cual partido y que yo tengo la solución, no es tan cierto, ¿verdad? Entonces, yo creo que los jóvenes tienen que prepararse. Adelante. ¿Cortamos ahí para el descanso o qué? No, padre, tenemos hasta las 11. A las 11 se termina la primera parte. Más bien, si ahí puede darnos algunas otras luces o si los chicos que están participando en el taller quieren hacer otras consultas o algún aporte, tenemos todavía 25 minutos. Padre, si quieren que desarrollemos algún tema en particular o alguna otra pregunta. Buenos días. Disculpe, yo quisiera dar mi opinión.
¿Me escuchan tal vez? Fuerte y claro, sigue nomás. Ya, bueno, buenos días. Mi nombre es Mabel Pacheco y lo que yo quería hablar con respecto al último tema que estamos tocando sobre el summa causa y la participación de los jóvenes, pues yo creo que como jóvenes debemos apropiarnos de este tema, porque no podemos quedarnos solo en que todos estamos avanzando, todos estamos en desarrollo y prácticamente, pues, si tenemos ese pensamiento, las costumbres y lo antiguo, digámoslo así, se van a perder y pues sería como nuestra obligación, nuestro deber, no quedarnos ahí, sino más bien ayudar a que estos espacios de intervención sean también trabajados para que no sean olvidados y más bien sean mejorados también. Porque pues como bien lo decía el profesor, es la situación que estamos viviendo nos ha mostrado cómo de lo que realmente necesitamos vivir. Entonces, mejorar la calidad de vida desde los campos, pues es siempre una alternativa, una opción que deberíamos tener muy presente, no olvidarnos tampoco de dónde viene la vida diaria, el sustento de la vida diaria. Esa es mi opinión. Deberíamos empoderarnos más de este tema. Mira que estamos perfectamente de acuerdo. El progreso humano, el desarrollo de la humanidad, la evolución de la humanidad es un proceso de memoria acumulativa. Por lo tanto, el recuperar el pasado, recuperar lo que sabemos del pasado, es muy importante, no solo en cuanto al conocimiento mismo, sino a la identidad, lo que somos. Hay una frase que dice que el presente es el resultado del pasado, o el pasado es la historia del presente. Y entonces eso lo tenemos que conocer. Entonces, por ejemplo, ahí viene un fenómeno que se llama de aculturación. El hecho de que abrimos la boca ante la modernidad, ante lo que viene de fuera, ante las comodidades y la tremenda posibilidades que abre la modernidad, pues resulta que los jóvenes no quieren saber nada del pasado, que algunos jóvenes no quieren saber nada del pasado. Por eso es muy importante saber quiénes somos, de dónde venimos, por qué somos como somos, sabiendo que nuestro pasado tiene limitaciones también y que tiene valores. Es decir, no se trata de idealizar el pasado, ni tampoco de botarlo a la basura, porque ya no sirve frente a la modernidad. Todo lo contrario, hay que revalorizar lo que es rescatable del pasado. Y eso es muy importante que los jóvenes lo hagan, porque si no van a entrar a formar parte de esa gran masa anónima de consumidores, de gente manipulada por los medios de comunicación, dedicada a consumir simplemente a lo que se llama esta sociedad de consumo y hedonismo, buscar la parranda, la fiesta, la pachanga, el disfrute y nada más, ¿no? Y que se aburren y que no son capaces de concretarse a estudiar, a pensar, a reflexionar, a contemplar, a mirarla, a estar en paz con la naturaleza. Bueno, entonces lo que tú dices es muy importante, pero no basta con eso. Es decir, hay que conocer también el mundo presente, hay que conocer también y prever el mundo futuro, precisamente para incorporar a nuestro pasado y presente aquellas cosas que son convenientes para nuestro mundo, aquellas cosas que aportan, que potencian los valores que tenemos, ¿no es cierto?, y evitar aquellos que lo destruyen. Entonces, esto es una labor de discernimiento, ¿no es cierto? Y por eso es tan interesante y tan importante que los jóvenes maduren en conciencia, maduren en formación, es decir, lleguen a ser adultos con las capacidades y las destrezas necesarias para manejarse en este mundo complejo que ahora vivimos, ¿verdad? Sin renegar de lo que son
y aportando e incorporando a lo que son aquellas cosas que agregan valor, agregan posibilidades, oportunidades, ¿no es cierto? Entonces, el ADN nos enseña eso. El ADN es esa estructura de la vida que está dentro de nuestras células, dentro de nuestro ser, que ha acumulado y codificado todo lo que en el pasado la humanidad aprendió y considera importante y valioso para que existamos. Y luego el ADN, y esto lo estudia una ciencia que se llama la metagenética, cómo el propio ADN tiene capacidades de adaptación. El ADN sigue aprendiendo de alguna manera, ¿verdad? Y eso que es una estructura bioquímica de la vida, pero que no tiene conciencia propia, aunque algunos dicen que sí, pero mientras que nosotros que somos conscientes, que podemos recordar el pasado, por eso la memética, a diferencia de la genética que está codificada en los genes, la memética se codifica en la cultura, a través de lo que transmitimos de padres a hijos, de lo que consideramos que es relevante, que debemos conocer, aprender, no solo teóricamente, sino también todo el bagaje tecnológico y práctico. Eso que nuestros mayores decían, hay que aprender a vivir, saber vivir. Saber vivir implica no solo conocer cosas técnicas, significa muchas otras cosas de maduración, de autodominio, de identidad, de cultivo de la disciplina, de represión de nuestros anhelos egoístas, ambiciosos, dominadores, y para construir aquello que es valioso para nosotros, para nuestro crecimiento y desarrollo personal y también para aportar a la comunidad. ¿Alguien más quiere desarrollar algo? Hola. ¿Aló? Hola, A ver, hola. sí. Sí. Bueno, yo tengo Padre, usted había hablado sobre conocer el pasado para revalorizar, por ejemplo, y rescatar ciertas cosas positivas. Mi pregunta va a la primera mismo, ¿no? ¿Cómo nosotros convertirnos en líderes y transformadores de acción dentro de nuestros territorios? Bien, yo creo que esto comienza en la casa, es decir, esto comienza en la educación familiar. Si nosotros en casa somos capaces de crear unidades educativas, donde a través del ejemplo, la palabra, los hábitos que podemos inculcar a nuestros hijos, el crear un ambiente no de represión, no de maltrato, sino de expansión, de libertad, de enseñar a los niños, eso que es tan importante, a respetarse y a respetar a los hermanitos, a convivir de manera solidaria, a preocuparse de los problemas de la comunidad, etcétera, a interesarse por las cosas que son valiosas de nuestra tradición cultural, a reflexionar sobre ellas, etcétera. Entonces, estaremos creando desde la propia familia ya un clima para la formación de seres humanos que van a funcionar de manera diferente. Un niño que ha sido reprimido, que no se le ha dado chance para expresar sus ideas, sus sentimientos, que se ha sentido maltratado, excluido, lleno de resentimientos, evidentemente ya tiene un hándicap muy fuerte, tiene ya un peso que tiene que superar para lograr convertirse en un líder, en una persona aportante a la comunidad. Luego está la escuela, ¿no? Si la escuela igual repite un esquema verticalista, de domesticación, de embutir al niño unos cuantos conocimientos que el niño debe aprender a la fuerza y no de forma lúdica, libre, feliz. Entonces, si los profesores no están bien preparados para estos temas, igual
nuestros chicos ya se prenderán a las redes sociales y se pasarán, no sé, en estos días, por ejemplo, cuántas horas los chicos se conectan con sus profesores, el resto están mirando los youtubers, ¿no es cierto? Están mirando, bueno, enredados en las redes sociales. Entonces, eso no va a producir. Y en las universidades, lo mismo. Si, por ejemplo, en la Universidad de Cuenca, el rector se convierte en un dictador de la universidad, hay mucho descontento, por ejemplo, en la Universidad de Cuenca. No se trata bien a los profesores, no se trata bien a los alumnos. Están todos empeñados en hacer papers para mandarlos a revistas indexadas, discutiendo, perdonen, a veces sobre pendejadas teóricas, pero si la universidad no investiga, yo pregunto, por ejemplo, ¿con qué investigaciones sobre la realidad cuentan las autoridades locales de Cañar, de Morona Santiago, de Cuenca, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, en Cuenca se pide a la universidad investigar si hay aguas subterráneas o no en el Cajas por el tema de la minería, y resulta que después de 4 años la universidad se lava las manos diciendo que no ha podido ingresar al territorio para investigar. Entonces, fíjense ustedes que si la universidad realmente no investiga, si no formamos investigadores, si no formamos gente seria, bueno, y si damos el trabajo al amigo, como el señor Paul Granda, que por ser amigo de Correa está al frente, de Correa primero y después de Lenín Moreno, está al frente de la Seguridad Social, y es un inepto completo, ¿no es cierto? Ya lo fue como alcalde, nos dejó embarrando con el tranvía. Y entonces, ¿quiénes nos están gobernando, no? Yo diría, un buen político, un buen líder tampoco se improvisa, tampoco se improvisa. Hay que irlo trabajando desde chiquitos, desde jóvenes, y de ya cuando vamos adquiriendo la madurez para que podamos contar con ese recurso humano, con ese talento humano que tanto necesita el país. ¿Algo más? Padre, sus reflexiones finales, tenemos 10 minutos para poder culminar en este taller, en el número 4, que tiene que ver con la crisis de las ideologías y ¿cuáles serían sus reflexiones finales para todos los jóvenes que nos encontramos en estos momentos en esta videoconferencia? Bien. A ver, creo que recapitulando un poquito desde el primer taller, lo importante que era conocer. Veíamos que nuestros políticos, líderes, autoridades, tanto de elección popular como de designación de institucional, conocen poco, leen poco, no conversan con la gente, no se investiga, no hay datos sobre la realidad, y entonces estamos muy pendientes de la imagen, de crearnos una imagen popular, de hacer cosas que son, eso se llama populismo, de hacer cosas que aparentemente van a resolver los problemas de la gente porque dan gusto a ciertos grupos muy chillones, ¿no es cierto? Y que tienen algún poder en la comunidad. Entonces necesitamos conocer, necesitamos procesar ese conocimiento y convertirlo en un diagnóstico importante. Necesitamos sistematizar ese conocimiento, teorizar sobre ese conocimiento, discutir, debatir, experimentar con ese conocimiento y sacar resultados, aprendizajes, ¿no es cierto? Entonces, cuando queremos intervenir en política, tenemos que adherirnos a un conjunto de ideas.
tenemos que tener una visión de la realidad. ¿Qué está pasando y por qué está pasando? ¿Y cuáles son las mejores soluciones que podríamos aplicar ante los retos que nos plantea la realidad? Entonces, ahí es donde se necesita formación, se necesita preparación, ¿no es cierto? De lo contrario, eso no se improvisa. No es cuestión de saber hablar bonito, de tener una imagen, no basta el carisma. El carisma no es suficiente para la política. Una persona muy carismática puede ser elegida, pero luego será un desastre. Tampoco el haber sido un buen deportista, un buen periodista, bueno en algo, garantiza que pueda ser un buen político. Aquí quiero introducir una pequeña idea que hoy se habla mucho, el tema de que hay muchas inteligencias. No solo la inteligencia, un físico famoso, porque es físico y científico, ya lo eliges para presidente, pues también puede fracasar, porque el señor no tiene desarrolladas las capacidades sociales. Hoy día se habla de las inteligencias, no solo de la inteligencia racional, sino la inteligencia emotiva, la inteligencia relacional, social, etc. Es todo un conjunto de capacidades que los jóvenes debemos ir practicando, la asertividad, el hecho de una persona que está ahí calladita, que no nos interesa, pasiva, que nunca aprovecha una oportunidad, bueno, pues nunca va a poder lidiar con las exigencias del mundo de la política, del mundo del liderazgo, del mundo de aportar soluciones, ¿no? Por eso también se explica que en el mundo de la política estén empresarios y estén gente rica, porque resulta que esa gente rica, empresaria, emprendedora, ya tuvo un ejercicio de capacitación y de potenciación, sacando adelante su propio negocio. Entonces, claro, a través de eso han generado muchas relaciones, una red de relaciones muy poderosa, y entonces, claro, tienen un enorme chance político, y eso es lo que también hace que las clases dominantes que han tenido mejores oportunidades se encaramen en el poder y nos dominen y nos gobiernen, ¿no? Entonces, aquí se requiere por parte de los jóvenes superar también el individualismo y incorporarse, generar grupos, generar lo que llamamos las bases de la sociedad, ¿no? Si no hay organización social, política, no tendremos democracia, no tendremos buenos políticos, no tendremos buenas soluciones para los grandes problemas de nuestra colectividad nacional, ¿no? Entonces, leer cosas buenas. Se me ocurre que recomendarles un libro que sí se puede bajar del internet, se llama, es de Yuval Harari, es un israelita que es ateo, pero es muy respetuoso. Me gusta mucho, comparto mucho con los ateos serios. Yo sigo siendo creyente. Dentro de mí hay un ateo y un creyente, porque por un lado he sido teólogo y sacerdote, y por el otro lado soy químico y científico. Entonces, en mi corazón y en mi cabeza hay los dos: el ateo que dice yo voy a explicar el mundo a través de la ciencia, y también hay un creyente que dice, bueno, en aquellos aspectos en los que la ciencia no me satisface plenamente, no da sentido a mi vida, bueno, prefiero creer que este mundo está gobernado por el amor, ¿no? Y esa es en esencia mi fe. Pero Yuval Harari tiene dos libros fundamentales. El uno se llama De animales a dioses, la historia del pasado. Tiene otro libro que se llama 21 lecciones para el
futuro de la humanidad, y tiene también un librito que se llama Historia del Futuro. Ese no lo he conseguido yo en internet, hay algunos artículos sobre ello, donde Yuval Harari nos enfrenta con los graves problemas y los grandes retos del futuro, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es un manual, ahí si ustedes se lo leen van a encontrar muchísima información y les va a dar una estructura de pensamiento, ¿no? No es Yuval Harari ni un comunista ni un capitalista, es decir, él no se ocupa de los temas tanto de la... Pero yo diría que es importante, hay otro libro que también que sí se puede conseguir en internet, de un tal Ken Wilber, que se llama Una breve historia de todo, ¿no? Una breve historia de todo, o el tema del pensamiento holístico en los escritos de Ken Wilber, con K al comienzo y W el apellido, ¿no? Entonces, son libros que son fruto de muchas lecturas, ¿no? Es decir, a mí me parece interesante leer libros de personas que leen muchos libros, ¿verdad? Porque a lo mejor un genio que por ahí escribe su primer libro con una tesis muy interesante, está bien, pero gente que escribe libros sobre todo un bagaje de conocimientos que ha significado una amplia investigación y muchas lecturas, nos ayudan mucho para eso. ¿Hasta ahí? Listo, padre. Muchas gracias. Bueno, voy nuevamente a poner en sus pantallas la agenda. Yo quiero al padre agradecerle por este primer momento que ha sido muy fructífero. Definitivamente nos ha dado muchas bases que nos permite efectivamente como jóvenes poder actuar en la realidad de hoy. Invitarles a los chicos a que no nos quedemos con las dudas. Si tenemos algunas interrogantes, pues vamos a tener un segundo momento en el taller próximo para poder seguir despejando todo lo que vayamos aprendiendo en estos dos talleres. Como ustedes pueden observar en su pantalla, en estos momentos vamos a tener un receso de 20 minutos, de 11 a 11:20.